las finanzas públicas y la crisis del COVID-19. Voy a hacer un acercamiento a las finanzas públicas del orden nacional y las medidas que empleó el gobierno nacional para enfrentar la crisis causada por el COVID-19. En primer lugar, reconocemos la economía colombiana caracterizada por deficiencias de orden estructural, como su baja productividad, su escasa industrialización, la desigualdad y la inequidad crecientes, el desempleo, entre otras, y también reconociendo que se venía presentando antes de la pandemia un crecimiento económico, la contención de la inflación y un equilibrio fiscal. Con la llegada de la pandemia, tenemos entonces que se presentan un choque sobre la economía a nivel global y específicamente sobre la economía colombiana. En este sentido es que se toman unas medidas de contención sanitaria y de distanciamiento social que afectan el desarrollo de la economía y estancan el crecimiento. El deterioro entonces se incide básicamente en un incremento histórico del desempleo y en un impacto regresivo sobre todo el aparato productivo. Debido a la pandemia, los esfuerzos de consolidación fiscal se interrumpen y se suspende el cumplimiento de la regla fiscal entre 2020 y 2021. Teniendo en cuenta este impacto, el gobierno colombiano emite 70 decretos con distintas medidas de carácter económico y social. Estas acciones del orden nacional intentan promover todos los sectores económicos y productivos de la economía enfrentada a esta crisis causada por la pandemia. Estas medidas fiscales entonces se resumen en la declaratoria del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica, que tienen como finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los procedimientos de la administración, proporcionar apalancamiento financiero para la liquidez y el alivio de caja para el aparato productivo y los hogares colombianos. La Hacienda Pública Colombiana entonces encabezada por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecen una serie de medidas, inicialmente relacionadas con las prescripciones y los plazos. Algunas modificaciones y ampliaciones de plazos para la presentación y pago de las declaraciones tributarias. Modificación y ampliación del plazo para la presentación de la información exógena del año 2019. La suspensión de términos. Algunas de estas medidas están relacionadas con las actividades de transporte aéreo nacional, el sector hotelero, la operación turística y de agencias de viajes, entre otros. Esto con los decretos 401 del 13 de marzo de 2020 y 435 del 19 de marzo de 2020. Los decretos 435 del 19 de marzo y 520 del 6 de abril de 2020 establecen una ampliación del plazo para presentar la declaración y pago de las cuotas del impuesto de renta del año grabable 2019. Estos mismos ampliaron el plazo para presentación y pago de la declaración de activos en el exterior del año 2019. Las iniciativas pretendían facilitar el cumplimiento y el apalancamiento de liquidez frente a las obligaciones tributarias. También se establecieron medidas referentes a las devoluciones con un procedimiento abreviado y automático. También medidas referentes al cobro de impuestos, incluyendo facilidades de pago abreviadas y la reducción de tasas de intereses moratorios. En cuanto al recaudo de ingresos tributarios, también se establecieron exenciones de impuestos a algunos elementos relacionados con la atención de la pandemia, elementos relacionados con el sector salud básicamente. También se establecieron exenciones a los servicios de conexión y acceso de voz
e Internet móvil, cual buscaba ampliar la cobertura y conectividad, dado el aislamiento al que se vio forzada la población. También se ordenó la reducción del gravamen en los movimientos financieros, esto establecido en el decreto 518 y el decreto 539 del 8 de mayo de 2020. Básicamente, estas fueron, en un resumen, las medidas establecidas por el gobierno nacional para enfrentar la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Muchas gracias.